Tenemos una base de datos que fue enviada a sus correos, Olympic 88. Bueno, yo he hecho una traducción, Olimpiadas 88, donde el nombre de cada una de las variables han sido puestas en forma de en castellano, basándonos en sus etiquetas. Vemos de que todas son numéricas y existe una de las variables que se llama puntaje. Esta variable viene a ser la variable dependiente y las otras 10 las independientes. Lo que necesitamos encontrar es poder agrupar las variables en función de la relación que tienen ellas. Al agrupar las variables se reduce la dimensionalidad, formando además factores que describen el problema y analizar sin pérdida la información. Esto quiere decir que no vamos a perder información de ninguna índole, o por lo menos la pérdida va a ser tan mínima que no va a afectar a nuestro diseño. Al hacer una reducción de variables, no es que las estemos quitando, sino que las vamos a agrupar en una nueva, entre comillas, variable que viene a ser un factor, en factores los cuales van a acoger a estas variables. Para ello vamos a verificar si esto es verdad. Se nos plantea que se tienen dos grupos dentro de esta base de datos, dos grupos de deportes, uno que son de velocidad y otro de campo, y que así se van a agrupar. Veamos si es cierto. Ese es el planteamiento que se nos han hecho. Para ello, en el SPSS vamos a ir a analizar a reducción de dimensiones y a factor. Como vemos, aquí ya yo había introducido las 10 variables menos el puntaje, que es la variable dependiente. Vayamos a los descriptivos. En los descriptivos necesitamos la solución inicial y principalmente el KMO y la prueba de esfericidad de Butler. Hay que recordar que cuando se habla de KMO es para ver si la muestra es buena, y para hacer un análisis factorial no debe de ser menor el porcentaje explicativo. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que en algunos autores dicen 50% de explicación es razonable. Nosotros vamos a basarnos en un 70%, considerando de que son tan pocas variables y se necesita que sean bien explicadas. Mientras que la prueba de Butler también nos van a proporcionar si es posible hacer un análisis factorial. Entonces, continuamos y nos vamos a extracción. En extracción, ¿qué nos interesa? Nos interesa ver sobre componentes principales. Aquí tenemos varias otras alternativas, en este caso vamos a ver solamente componentes principales. En ello vamos a visualizar la solución factorial sin rotar. ¿Por qué? Porque no sabemos si vamos a necesitar rotarla. En muchos de los casos se necesita rotar para poder tener una visualización correcta de lo que viene, cómo va a estar distribuida estas variables dentro de los factores. Nosotros no sabemos si es necesario todavía. Y vamos a ver un gráfico de sedimentación para poder ver qué tanto está explicado y visualmente. Una de las preguntas que se hacen es aplicar el método de análisis factorial mediante componentes principales, que es lo que estamos haciendo, y realizar un análisis de extracción de factores basándonos en autovalores mayores que 1. Hay que interpretar esto. Entonces, aquí tenemos, basándonos en autovalores mayores que 1. Continuamos. Pasamos a rotación. Bueno, hemos dicho que no sabemos si vamos a necesitar rotarlo, así que lo dejamos ahí por ahora. Puntuaciones. ¿Qué necesitamos? Necesitamos mostrar la matriz de coeficientes de puntuaciones factoriales, básico. Continuamos. Y en opciones, no vamos a marcar nada porque todavía no sabemos cómo vamos a trabajar
o no es necesario en este caso. Aceptamos. En el SPSS vemos de que se ha formado las tablas necesarias. Aquí tenemos la KMO y la prueba de Badlen. Dijimos que podíamos aprobar que se pueden utilizar análisis factorial si sobrepasaba el 70%. Como vemos es 0.788 y si sobrepasa, por tanto es factible hacer un análisis factorial. Bueno, la prueba de felicidad, veamos su significancia. 0.0 y algo más, porque no hay nada que sea cero en estadística. Vemos que es 1.99927 e a la menos 23, por tanto tiene muchísimos ceros, pero no es cero, ¿ok? Entonces esto nunca va a ser cero. Entonces ese 0.05 que nosotros es más pequeño, por tanto podemos decir que sí es significativo. Y si se puede, y estamos corroborando que se puede hacer un análisis factorial. Una de las preguntas que nos estaban haciendo también era aplicar el método de análisis factorial mediante componentes principales, como les dije antes, para las comunalidades. ¿Qué cosa vemos acá? Aquí vemos que las comunalidades nos indican cuánto la variabilidad es explicada por los factores en cada variable. Se ve que hay variables bastante bien representadas, como el lanzamiento de bala, que tiene 85.1% de explicación. También está el lanzamiento de disco, con 83.3%. El salto de garrocha, con 76.8%. Por aquí también teníamos los 400 metros planos con 81.5%. Pero también hay variables que no están tan bien explicadas, como es el salto alto con 36%. Ahora, ¿qué cosa nos dice la siguiente tabla, que es la varianza explicada? La varianza explicada nos está diciendo cuáles son los factores a extraer. Tenemos que la solución dice dos factores. Estos dos factores van a estar explicados en un 71.034%, bastante alto en la explicación que se tiene de la variabilidad total. También se ve acá que el primer factor sobrepasa al segundo en más del doble. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que se va a obtener una solución bidimensional, ya que el primer factor explica más del doble al segundo factor. Ahora veamos la matriz de componentes. Antes de la matriz de componentes está el gráfico de sedimentación. Un gráfico de sedimentación, también conocido como script plot, es una herramienta visual utilizada en análisis factorial y otros métodos multivariados para determinar el número de factores y componentes principales que se deben considerar en un análisis. Este gráfico muestra los autovalores asociados a los factores y o componentes en un orden descendente contra el número de cada factor o componente. En el eje vertical del gráfico se representan los autovalores, que son una medida que determina cuánta varianza de los datos originales es expresada por cada factor. En un análisis factorial, a menudo se busca factores que tengan un autovalor mayor a la unidad, ya que esto indica que el factor explica más varianza que una única variable observada en promedio. El eje horizontal muestra el número de factores o componentes. Cada punto en el gráfico representa un factor. El gráfico de sedimentación a menudo muestra una curva descendente pronunciada al principio que luego se va aplanando.
El punto donde la curva comienza a aplanarse, conocido como codo o punto de inflexión, es a menudo utilizado como un criterio para decidir cuántos factores retener. Los factores que se encuentran antes de este punto se consideran significativos, mientras que los otros, los que están a su derecha, no pueden ser considerados significativos visualmente. Al interpretar este gráfico, lo que se busca es este punto de inflexión, para poder determinar cuán rápido desciende o aumenta esta curva. Y así comenzar desde una línea más alta hasta llegar a un punto en donde estos se vuelven de forma horizontal, lo que indica que los factores que se encuentran adicionales no están explicando una cantidad significativa en esa varianza. Este punto suele coincidir con los autovalores cercanos o inferiores a la unidad. Existe una regla llamada la regla de Kaiser, que sugiere que solo se deben retener los factores con autovalores mayores a la unidad. Sin embargo, la regla no siempre es la más adecuada y somos los investigadores los que debemos de considerar determinados criterios para hacer estos análisis. En conclusión, lo que debemos de decidir es cuánto este gráfico de sedimentación nos da las visualizaciones para determinar estos criterios y decidir cuántos factores retener para un análisis factorial. Continuando, ¿qué tenemos ahora? Tenemos el análisis de componentes. La matriz de componentes presenta las variables originales y los factores que se han retenido. Si se ven en forma absoluta, se interpretan como si fueran correlaciones. Nosotros vemos de que en el primer factor, viéndolos en forma absoluta, o sea, quiere decir que el signo negativo no estamos teniendo de que tomarlo en cuenta, qué tan explicado está cada una de las variables. Tenemos algunas que están más, otras que están menos. Casi siempre en el primer factor están bastante bien explicadas las variables y en el segundo algunos. Vamos a ver derrotar la matriz para ver qué es lo que ocurre. Entonces vamos a este gráfico que es el que consigue o rescata lo último que se ha hecho, que es el análisis factorial. Aquí en rotación, que antes no lo pusimos, vamos a plantear un tipo de rotación. Vamos a hacer la que nos conviene más en este caso, que es la Varimax. Le vamos a pedir el gráfico de saturaciones y lo dejamos aquí. Continuamos. Listo. Le damos un aceptar. Vemos que hay variables asociadas a dos factores. Se ha rotado para ver si esto mejora. Hemos usado la rotación Varimax y le pedimos el gráfico de saturación. En la matriz de componentes rotados tenemos la relación de todas las variables y cómo están interpretadas en los dos componentes. Vemos que después de aplicar la rotación se puede decir respecto a la interpretación de los factores que esta es más clara que las variables asociadas a cada factor con respecto a la que vimos hace un rato. Las variables están correlacionadas por grupos y nos quedan dos factores, unos relacionados con campo y otros con velocidad. Bien claro está que es el lanzamiento de bala, el lanzamiento de disco, el lanzamiento de jabalina, la garrocha, el salto alto y el salto largo. Todo esto está relacionado con campo y por aquí vemos que es velocidad, los 500 metros planos, 400, los 100 y los con obstáculos.
Aquí está muy claro cómo es de que sí queda confirmado de que el análisis factorial sí pudo separar esta data en dos partes sin perder información. Espero les haya servido. Muchas gracias.